El Señor los bendiga, queridos amigos, hermanos y familia. Otro sabadito que el Señor nos permite estar reunidos para escudriñar la palabra y ver las cosas hermosas e importantes que la Biblia tiene para enseñanza nuestra. Vamos a orar, a pedirle al Señor que traiga dirección y guianza a nuestra cabeza, a nuestra mente, y que recuerde los ruegos y las oraciones que tenemos cuando estamos pidiendo por aquellos que están pasando por situaciones difíciles. Padre del cielo, te doy gracias porque otro día más que nos permites estar ante tu presencia. Te damos gracias por esta bendita oportunidad y te pedimos, Señor, que tú tomes el control completo de nuestro entendimiento, de toda la palabra hermosa que está a favor nuestro, y que confiamos que escuches, Señor, aquellos hermanos o hermanas que están en situaciones precarias, para que tú les ayudes, Padre mío. En el nombre bendito de Jesús te lo pedimos. ¿Cuál será lo que impide que la persona no disfrute totalmente todas las bendiciones que la palabra de Dios tiene, tanto para él como para ella? ¿Cuál será el impedimento? El no tomar el tiempo para escudriñar la palabra, o no tiene tiempo para estar en armonía con Dios, orar, yo no sé cuál sea, pero una de las cosas que el diablo más usa para ese impedimento es el no creer, la incredulidad. Dice la Biblia: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él es nuestra ayuda, Él es nuestro refugio, nuestro pronto auxilio. Dice en las mismas escrituras, el Señor nos advierte que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, porque Él venció al mundo. En Hebreos capítulo 3, versículo 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad que pueda apartarnos del Dios vivo. Yo no sé por qué la gente deja de acudir a los lugares donde podemos escuchar de la palabra, pero la incredulidad es por falta de insistencia y nos aparta de las bendiciones de Dios. Un amigo mío, una vez me acuerdo que cuando yo vine al Señor, le dije: ¿sabes que ya tengo a Cristo en mi corazón? En clase de burla me dice: ¿cómo que tú tienes a Cristo en tu corazón? ¿Cómo lo sabes? Le di $1 y le dije: échatelo en la bolsa. Y se lo metió en la bolsa. Y le dije: ¿tienes el $1 que te di? Dice: sí. ¿Dónde lo tienes? ¿En mi pantalón? ¿Lo sientes? No, pero sé que ahí está. ¿Por qué? Porque tú me lo diste. Le digo: exactamente así está Cristo en mi corazón, porque me fue dado por medio de su Espíritu. Ahí lo tengo. La incredulidad. Para muchos es mejor no creer para no ser responsables. La incredulidad es ignorar a Dios y las cosas de Dios. Eva ignoró lo que
Dios les advirtió que no comieran. No creyó. Es ingratitud hacia Dios que nos dio la vida, el no creer. Y la gente quiere creer, pero a su modo, sin saber que su alma está de por medio. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta el partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios. Hay poder y hay verdad en la palabra de Dios. Por eso muchos creen que si no vienen y no saben, están libres. No es cierto. La palabra es una bendición para los que la aceptamos y la reverenciamos. Jesús le dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Su palabra purifica la vida. Cuando Jesús oró por sus discípulos, les dijo a Dios, santifícalos con tu verdad, Padre, porque tu palabra es verdad. Y podemos, por medio de la palabra, escuchar la voz de Él, que nos dice, ya no quiero tu religiosidad o tus sacrificios, lo que yo quiero es tu amor. Ya no quiero tus ofrendas, lo que yo quiero es que tú me conozcas y yo conocerte a ti, para que me obedezcas. Si la persona verdaderamente tomara el tiempo, conocería el carácter de Dios y no batallaría en hacer la voluntad de Dios. Pero para muchos es mejor vivir en ignorancia. Jacobo batalló en el Antiguo Testamento, se esforzó, pero todo eso porque no conocía ni la posición ni el carácter de Dios. En la historia del hijo pródigo, miren, Judas, que fue el que al final se vino matando, ahorcando, él nunca pensó que Jesús iba a ser crucificado. Él lo entregó porque creyó que si lo entregaba, más pronto se iba a preocupar Jesús de traer su reino. Los apóstoles creían que era un reino material. Era un reino espiritual el que el Señor traía. Y en la historia del hijo pródigo, que le dio su herencia, la parte de su herencia a su padre, y luego se fue de la casa y lo despilfarró. Pero cuando vio su vida, que estaba en un trochil de puercos, comiendo de ahí mismo, dijo, en la casa de mi padre hasta los criados comen mejor que yo. Voy a regresar, le voy a pedir perdón, arrepentirme. Y lo hizo. Todo lo que tenía, solamente por hacer su voluntad, fracasó. ¿Y cómo acabó? Porque no conocía el carácter de su padre. Verso tras verso, en la Biblia encontramos personas escogidas, apartadas, santificadas, ordenadas para hacer la voluntad de Dios como hijos, obedecer. Y en ningún lado yo encontré ninguna mención que diga cómo conocer, cómo quisiera saber y entender. Se necesita abrir las escrituras y en ellas está todo. Solo obedecer
su palabra. Efesios 5:17 dice: por lo tanto no seáis insensatos, sino entendidos, la cual es la voluntad de Dios. Mientras yo hice mi voluntad, mi matrimonio sufrió. Pero cuando Él llegó, todo cambió. El salmista en el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón, porque son sus consejos. El propio Señor dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me mandó, del que me envió, de mi Padre. Y en Juan 6:38, fíjense, y si Él lo hizo para obedecer a Dios Padre, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos? En Juan 6:38, cuando Dios creó al hombre, los creó con el único propósito de tener comunicación con ellos, porque nunca quiso crear robots. Nos dio libre albedrío. Dios quiere gente que lo amen, pero que ellos quieran amarlo. Quiere que lo sirvan, pero que ellos quieran servirlos. Que lo obedezcan, pero que ellos quieran obedecerlo. Dios le dio al hombre su voluntad, y es decisión del hombre si escoge hacer lo que él quiere o rendirse a Dios. Miren qué tremendo esto. Dios puso eso en nosotros, y es lo único que Él respeta. Él respeta tu voluntad, porque la voluntad es nuestra. Está en ti y está en mí. Al cumplir completamente el primer mandamiento de amar a Dios, amarlo a Él con el corazón, con el alma, con la mente y con todas las fuerzas. Él no nos lo exige ni nos forza. Una de las cosas que Él entiende es que si eres sincero con Él, esa voluntad en nuestra vida siempre estará, y la respeta. Está en tu voluntad que tú lo ames, y en la voluntad de los demás que quieran amarte. Lo que Él quiere es voluntariamente. El día de acudir al templo, no hay excusa, es voluntario. Se desea estar allí. Tú amas a alguien y muchas veces les dice: te amo más que a mi vida. Esa persona voluntariamente te corresponde o no te corresponde. A Pedro le dijo: apacentar la grey de Dios. Y si tú estás voluntariamente escuchando esto, que es nuestra plática, esa es la voluntad de Dios. Le dijo a Pedro: apacentarlos, pero siempre cuando sea la voluntad, no por fuerza, sino por voluntad, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo dispuesto o por conveniencia. El que yo sea pastor es porque quise voluntariamente hacerlo. En la ganancia yo espero que Él me pague, como cuando iba a la prisión de Nuevo México. Oh, hermanos, si Dios me lo permite, yo voy a pasar este año nuevo allá en Texas, porque quiero ir a apuntarme a tener la entrevista para que me permitan volver a ir a la prisión 2 veces al mes. Yo lo disfruté y quiero volver a hacerlo, porque esa paga. Me decían: ¿cuánto te pagan de ir tan lejos a darles la palabra? Les dije: no se imaginan lo que me están pagando. Nunca les dije cuánto, porque yo ni me imagino también cuánto me va a pagar. No por el pago, sino por lo que disfruté de estar con aquellos muchachos. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, dice la Biblia: vosotros recibiréis la corona de gloria.
Y ese es la esperanza de todo cristiano. No hay una cosa que tú hagas voluntariamente para la obra de Dios que no te vaya a traer recompensa. Porque Dios no es injusto de olvidar a aquellos que lo hacen. En Hebreos 6:10, buena voluntad es una cosa esencial. Cuando yo me recuerdo que en la iglesia que empezamos mi esposo y yo y la familia Pérez, íbamos, barríamos, cocinábamos, limpiábamos, hacíamos talento, todo por nuestra buena voluntad. Dentro de nuestro pueblo hay gente que se cree muy lista. En aquel tiempo yo me recuerdo, y toda la vida han logrado obtener que otros lo hagan y ellos no. Por eso se creen listos. Pero cuando entran a la casa de Dios a oír el Evangelio, porque el Evangelio no haya cabida en un corazón así de esa persona convenenciera, porque quiere hacer su voluntad. Esa persona nunca va a disfrutar de hacer nada voluntariamente, porque la buena voluntad siempre ha sido lo esencial para agradar a Dios. La herencia que uno puede dejarle a sus hijos y a sus nietos es un corazón que cree todo lo que la palabra dice, porque hay gente que nada hacen voluntariamente a menos que les paguen. El tener buena voluntad ennoblece tu vida. Nuestro Señor no tiene obligación, no tuvo obligación de lavarle los pies a los discípulos y lo hizo voluntariamente. Tener buena voluntad ejemplifica el verdadero prójimo. Jesús, en Lucas 10:37, Jesús le pregunta, ¿cuál fue el que tuvo más misericordia? ¿Se acuerdan la historia del que fue asaltado en el camino y pasó un sacerdote y nomás pasó y lo vio y se dio la vuelta? Y luego pasó un levita y lo mismo, y pasó un samaritano. Y ese se bajó del caballo, lo subió al caballo, lo llevó al mesón, lo dejó ahí para que lo cuidaran. Y le dijo, cuando yo regrese te pago lo que te deba. Lo cuidó. Eso es lo que el agrado de Dios. La buena voluntad demuestra madurez, demuestra temor y demuestra que lo tomamos en serio. Me recuerdo cuando nuestro Señor, después que habló con Pedro, que bajó de la embarcación, Pedro se vino nadando hasta donde estaba el Señor ya con pescados cocinados, y le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Yo me pongo a pensar que en mis momentos, años atrás de aflicción, cuando yo me creía inseguro y todo, se oía una vocecita así como a Pedro le dijo en recio, pero a mí me dijo que si lo amaba, y si lo amaba, que siguiera apacentando sus ovejas. Y cumplí. En el mismo Gálatas dice, así según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente a los que son de la familia de Dios, y buena voluntad con los demás. Si tú eres un cristiano eventual es uno que un día quiere y otro día no quiere. Déjame decir que ahí viene el tiempo de nubarrones torrenciales, aguaceros y tormentas.
Y a veces no solamente nos llueve, sino que nos graniza. Y esa persona que es eventual, un día va a necesitar la cobertura, la ayuda. Y yo me ponía a pensar allá aquí en California, cuando a veces había gente que se salía de la iglesia, pero entre más pocos quedábamos, parecía que había más macizez, más entendimiento, más unión. Noé solo salvó a su familia, no pudo convencer a más. Lot a sus 2 hijas. El deseo mío cuando pastoreé fue traer la Biblia a la mente de las personas, y en las Escrituras dice: cuando el Señor venga, hallará fe en la tierra. Cuando Él venga con sus santos ángeles. ¿Saben qué? Que fe todo el mundo tiene. Y es una cita en la que todos confían. Dicen, pues sí va a haber fe en mi casa. Mi mamá, yo tengo fe, todos tenemos fe. Pero fe va a preguntar otra cosa más importante. Te va a decir cuáles de los frutos que te di, el de amor, paz, gozo, paciencia, confraternidad, lealtad, aún te quedan. ¿Cuáles todavía los tienes activos? Yo aprendí algo. Lo que me va a hacer merecedor que el Señor venga con sus ángeles y me lleve es que si tengo fe, tengo que tener buena voluntad para hacer lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que va a encontrar en tu casa cuando Él venga? Va a encontrar una familia en armonía, o padres contra hijos, hijas contra padres. A Pedro le dijo Simón, que era su nombre anterior: el diablo me ha pedido para zarandearte, pero yo voy a rogar para que tu buena voluntad, tu fe no falle. Y una vez fuerte, tú ayuda a los demás. En cada reunión, cada vez que logramos hacer esto, tenemos que venir a rogar, a pedir que tengamos nosotros buena voluntad de hacer todo lo que es a beneficio de otros y no nada más nuestro. ¿Se acuerdan la historia de la viuda y el juez injusto? Mismo Jesús dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él y no tardará en responderles? Hay gente que dice: pues yo no tengo tiempo, son muchas mis cosas que tengo que hacer. Y si no tienes tiempo, pues nunca lo vas a tener. Cuando llegue la hora de la partida, vas a querer que te den más tiempo. Hay que recordar una cosa, que una vez que el Señor había salvado al pueblo de Israel sacándolo de Egipto, después lo destruyó por la incredulidad. Para que un hogar funcione, para que un matrimonio la haga, para que la madre tenga la confianza de la hija y el padre del hijo, necesitamos vivir en la verdad. ¿Saben qué significa verdad? Ser transparente. Yo me acuerdo, si a mi padre le irritaba algo, era que yo no le dijera la verdad, y a él nunca le pude mentir.
Mientras mi esposo y yo fracasamos, era porque no teníamos ese ingrediente de la fidelidad y de la verdad. Pero tuvo que venir el amor de Dios a nuestras vidas para que naciera una unión nueva de las cenizas del divorcio. Nuestro amor a Dios depende de la fidelidad, la sinceridad con que nos acerquemos a Él. Dios es espíritu y los que le adoran tienen que adorarlo en espíritu y en verdad. Padre del cielo, te doy gracias por esta pequeña plática que tuvimos, pero palabra tan importante que es verdaderamente todo lo que aprendemos de ti. Bendice a cada familia, Señor, que me escucha, como cada noche y cada mañana yo ruego, imploro y pido para que la paz, la provisión, la salud, la felicidad persevere y perdure en la casa de cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga, porque todo lo pido en el nombre de Jesús. Amén.